para todos, el Señor los bendiga. Hoy quiero invitarlos a que me acompañen al libro de Job. Y mientras lo buscan allí, permítanme oro por cada uno de ustedes, ¿vale? Padre Celestial, yo te pido, Señor, que esta palabra que tú pones en nuestras vidas, Señor, sea de bendición, Señor. Que esta palabra, Señor, supla la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra nos hable en esta noche. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le pueden decir amén al Señor? Bueno, les dije Job 1 y versículo 1, por favor. Dice así: hubo en la tierra de Ur un hombre llamado Job. Este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aquí empieza a nombrar todo lo que tenía. Y le nacieron 7 hijos, 3 hijas. Y aquí empiezan a nombrarle todas las riquezas que tenía él. Así que acompáñenme al versículo 6, por favor. Dice: un día vinieron en presencia delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová diciendo: de rodear la tierra y andar en ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová diciendo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha bendecido, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti ahora mismo. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amén. Bueno, podríamos leerlo todo, pero tampoco quiero que se vuelva tan largo el versículo. Así que se los voy a explicar. La Biblia habla de un hombre temeroso, apartado del mal y que amaba a Dios. Y está hablando de Job, un hombre que, si ustedes leen desde el capítulo 1, versículo 2 hasta el 5, ahí empieza a nombrar todo lo que él tenía: sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus vacas, sus ovejas, todo lo que tenía. Era un hombre muy próspero. Pero un día Satanás llega delante de Jehová. Quiero que tengas en mente esto, porque Satanás no tenía en mente a Job. Él no se había puesto a pensar en Job hasta que Dios le dice: ¿de dónde viene, Satanás? Y le dice: de rodear la tierra. Y Jehová le dice: ¿has visto a mi siervo Job? En ese momento en que Dios nombró a Job, Satanás se ensañó contra él. Así que lo primero que hizo fue quitarle todas las tierras, quitarle a sus hijos. Cayó fuego del cielo y mató a todos sus hijos. A sus hijas le robaron las tierras, vinieron ladrones y se llevaron todo el ganado, todo lo que tenía él. Y en un día él pierde todo. Así que allí continúa diciendo la Biblia que Job rasga sus vestiduras y dice: bendito sea Jehová, sin nada nací y sin nada volveré a la tierra. Bendito sea Jehová. Y ahí dice: y con todo
no maldijo a Dios. Así que vuelve a dar toda la vuelta a la tierra Satanás y llega ante la presencia de Dios. Y Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Qué hombre como él, qué siervo como él. Y Satanás escucha a Dios hablar bien de este varón y se ensaña contra él. Le dice: pero es que tú le has dado todo, pero tócale su piel, piel por piel, y verás cómo maldice tu nombre en tu cara. Y Dios le dice: hazlo, pero no toques su vida. Le puso límites. También en la anterior, cuando leímos, le puso un límite. Le dijo: quítale todo, pero no toques su vida, no lo toques a él. Así que sale Satanás también en la segunda vez y le trae una enfermedad que tenía llagas en su cuerpo. Debe ser algo muy terrible tener la piel abierta, llagas. Debe ser doloroso. Él estaba acostado en el piso. Esto muestra que no tenía ni siquiera cama después de tener todo. Y él está acostado en el piso y coge un tiesto y se rasca. Esto quiere decir que tampoco tenía uñas. Y su esposa es utilizada por Satanás y le dice: maldice a Dios y muérete. Pero la Biblia dice que él en ningún momento maldijo a Dios, ni puso en tela de juicio lo que Dios hacía con él. Y eso me impacta, porque si ustedes van al versículo 42, en el capítulo 42, después de pasar todo un año sufriendo, todo un año de dolor, experimentando quebrantos de salud, haber perdido a sus hijitos. En el capítulo 42, versículo 1 dice: responde Job a Jehová y le dijo: conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que escape de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, no hablaré. Yo hablaré lo que no entendí. Y sabes, en el versículo 5 dice ahí: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y este hombre que conocía a Dios, que era temido entre su pueblo porque era un hombre que buscaba a Dios, dice: de oídas te había oído. Y eso a mí me impacta mucho. Conozco que todo lo puedes, que aún mis pensamientos no los puedo esconder. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y me rindo, me arrepiento de mis pecados y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Y sabes? Este hombre conocía a Dios. Era un hombre temeroso de la presencia de Dios. Era un hombre que lo amaba profundamente. Pasó por un desierto por un año. Y si tú terminas de leer allí, dice que Dios le dio al doble todo. Hay otro hombre poderoso en esta tierra. Fue bautizado por Juan el Bautista y el Espíritu Santo desciende sobre él. Yo estoy hablando de Jesús de Nazaret.
Dice la palabra en Juan 29, está Juan el Bautista bautizando a todo el mundo. Y aparece en ese momento Jesús. Y él lo mira y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dijo eso por el Espíritu que moraba en él. Pero él no tenía conciencia real de que Jesús era el Señor. Pero lo dijo en el Espíritu. Y él llega delante de Juan el Bautista y le dice que lo bautice. Y él dice: Señor, bautízame tú a mí. Y Jesús le dice: es necesario que se cumplan todas las palabras dadas por mí. Yo no sé si ustedes sabían, pero desde el momento de la concepción de Jesús hasta su muerte, en el Antiguo Testamento hay 300 profecías que cumplió Jesús. 300. Porque Él es el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que cuando Él está siendo bautizado, desciende el Espíritu Santo sobre Él. Y se abren los cielos y se escucha una voz que dice: Él es mi Hijo amado, a Él oí. Y la gente se atemorizó por la voz que se escuchó, que se escuchaban como truenos. Yo no sé si yo les he contado a ustedes sobre la voz de Dios, que se escucha como truenos, que la gente no la puede soportar. En Génesis, Dios intentó hablarle al pueblo y no pudieron, y dijeron: no, que vaya Moisés. Eso mismo pasó allí en el Jordán, cuando bautizaba Juan el Bautista. Y dice la Biblia que Jesús sale de ese lugar lleno del Espíritu Santo, y lo primero que le dice el Espíritu Santo es: ve al desierto. Y él va al desierto, y Satanás intenta tentarlo. ¿Y sabes? Es lo mismo que le pasó a Job, porque Satanás se ensañó contra Job, se ensañó contra Jesús. Yo no sé si tú sabías, después de que el rey David vence a Goliat, él llega a su pueblo y todas las mujeres gritaban: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y esto generó celos en el rey, porque el rey quería resaltar, ser lo mejor de lo mejor. Pero un niño de 16 años venció a un hombre de 35 años, un gigante, paladín, un guerrero desde su nacimiento. Y Dios le dice al profeta Samuel: ve y unge a David por rey. Eso no lo supo el rey Saúl en ese momento. Pero desde el momento en que es ungido, empieza la envidia de Saúl contra David. Y él, después de haber matado al paladín de los filisteos, le tocó esconderse con los filisteos. Y cuando descubrieron que ahí estaba David, fueron a atacarlo, y él se hizo pasar como loco y empezó a botar baba en su boca para que la gente lo pensara que estaba loco, para que no lo tuvieran que matar. David no tuvo el reino sino hasta que estuvo escondiéndose por muchos años en el desierto, atacado, perseguido por el ungido de Dios, Saúl. Y aunque Dios ya no estaba con Saúl, Saúl buscaba matar a David. Yo quiero decirte, lo que intento mostrarte con esto es que si tú quieres la presencia de Dios, tienes que pasar por el desierto.
Tienes que pasar por momentos difíciles. No solamente es decir me llamo cristiano o me hago llamar cristiano y ya. No. Tienes que ser probado. Tienes que ser probado en el desierto, como a Job, como a David, como a Jesús. Siendo Dios todopoderoso, Él también tuvo que ser probado. Y si Jesús tuvo que ser probado, dime por qué a ti y a mí no nos va a probar. Les he contado cómo el Señor me ha probado en muchas ocasiones. Me pidió que saliera de una multinacional donde quizás mi vida sería un poco diferente. Es más, yo estoy seguro que ni siquiera hubiese estado acá. Pero Él me pidió, sal de ese lugar cuando yo estaba siendo prosperado. Y Él empezó a ver cada cosa y me quitaba. Ustedes saben, estuve casado durante 12 años. Pero Satanás entró en el hogar y lo dañó. Puso a mis hijas en contra mía. Y por mucho tiempo no las podía ni ver. Tú tienes que ser probado. Todos tendremos que ser probados. Nuestra fe se debe probar. Nuestra fe debe crecer. Y en el desierto, cuando no tienes nada, cuando como a Job, que perdió todo, absolutamente todo lo que tenía, y lo único que le había quedado era su esposa, y esa esposa solamente le recriminaba y le decía: maldice a Dios y muérete. Es terrible que solamente le quede una persona alrededor de uno y lo ataque. Después llegaron 3 amigos de él y lo ven, dice la Biblia, y al verlo se asombran de lo mal que estaba, de las llagas en todo su cuerpo, y lloraron, dice la Biblia, y guardaron silencio durante 3 días. Pero después lo atacaban con palabras, y lo atacaban y le decían: es tu culpa, te has alejado de Dios, no eres recto delante de Dios. Y él solamente defendía su causa, porque él no hizo nada malo. Él no hizo nada malo. David tampoco había hecho nada malo. Solamente peleó por su pueblo, porque él le dio ira ver a un Goliat hablar en contra de su pueblo. Y dice que la Biblia que tuvo ira santa, ese fuego de Dios vino sobre él. Y él dijo: ¿quién es este filisteo que osa atacar, agredir al ejército, a los escuadrones del ejército del Dios viviente? Y él se levanta creyendo en que Dios le iba a responder, pero fue Dios el que hizo pasar ese rumor de él, de lo que él había dicho, hasta el rey Saúl. Y él pelea contra este hombre y vence. Y después de que vence, esa victoria lo mandó al desierto. Él no hizo mal alguno. A José, este hombre de Dios, un niño que soñaba que Dios lo iba a hacer uno de los grandes entre sus hermanos. Su papá le daba un vestido, una túnica de colores, y sus hermanos le tenían envidia, no le hablaban bien, trataban de hablar con él, era a gritos, lo ultrajaban, decían cosas de él, hasta que lo iban a matar. Y Rubén, su hermano mayor, dijo: no, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano? Dijo: esperemos acá, miramos después qué hacemos. Y cuando se retiró Rubén, los hermanos dijeron: bueno, no lo matemos, pero entonces vendámoslo. Y lo vendieron
madianitas que iban pasando por ahí. Y esos madianitas lo llevaron a Egipto y lo llevaron como esclavo. Y cuando llega Rubén y pregunta: ¿y dónde está mi hermano? Dijo: lo vendimos. Él tuvo temor porque él sabía que él era el mayor y el pecado iba a caer sobre él. Pero José es vendido como esclavo y él hace todo lo posible para volver a prosperar allá donde está. Y empieza a prosperar. Pero Satanás se ensaña con el pueblo de Dios y hace que la esposa de Potifar lo desee, al punto que, como él no quiso tener nada con ella, lo hizo arrestar porque dijo que casi la viola. Y él está en la cárcel y dura aproximadamente 15 años en la cárcel, hasta que el copero se acuerda de él porque él le dio respuesta a un sueño que tuvo. Y él le dijo: acuérdate de mí cuando estés con el rey, con el faraón. Y él dijo: listo. Y se le olvidó. Pasaron 2 años hasta que el faraón tuvo un sueño y él se acordó: ay, cierto que hay un man allá en la cárcel que me profetizó, me habló sobre mi sueño. Y le contó al rey y él dijo: tráiganlo. Lo arreglaron, lo limpiaron y lo trajeron. Después de estar muchos años en la cárcel, Dios lo coloca de segundo al mando en Egipto. Jesús, después de que sale del desierto, después de que tuvo mucha hambre, porque ayunó 40 días y 40 noches, le decía: convierte las piedras en pan si eres el Hijo de Dios. Y él lo hubiera podido hacer, pero él no cedió a la tentación. Y él sale del desierto, y apenas sale del desierto, empieza su ministerio. David, después de que le toca hacerse pasar de loco, después se vuelve del ejército de los filisteos porque le tocó una odisea por muchos años, escondiéndose de Saúl, que Saúl lo quería matar. Él se enlista en las filas de los filisteos para pelear contra Israel, entre comillas, porque su corazón estaba con el pueblo de Dios. Y cuando empieza la guerra, él pelea contra los filisteos y lo vencen, hasta que ya lo tienen cerca y el rey Saúl se bota sobre su espada y muere. Y a partir de ese momento, David se convirtió en el rey. Lo que quiero decirte es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que pasar por ese desierto. Tenemos que pasar por un desierto. Pero después de que salimos de ese desierto, empieza la bendición de Dios en nuestras vidas. Empieza la bendición de Dios sobre ti y sobre mí. En el momento en que Dios te saca del desierto, ve tu fidelidad y sales del desierto, empieza el tiempo de la bendición. En Oseas, y si por favor me pueden acompañar, en segunda de Oseas 14. Y yo no sé si ustedes quieran resaltar ese versículo, eso se los dejo a ustedes, porque es una palabra que Dios me da para ustedes. Oseas no lo dice, Oseas está casi en los últimos libros, porque es un profeta menor del Antiguo Testamento, ¿no? Oseas 2.
El profeta Oseas lo dice de una forma que me gusta y es una palabra para ti y para mí. Yo quiero decirte, escucha lo que te dice el Señor a ti, que estás pasando por un desierto, que has estado pasando por momentos difíciles en tu vida, que quizás la sanidad se fue y estamos en enfermedad y viene la pobreza y hay deudas por todos lados y no sabemos de dónde sacar para pagar esas deudas. Oseas capítulo 2 versículo 14 dice así: y te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. ¿Sabes? De pronto no suene tan claro lo que les quiero decir con este versículo, pero en la versión Nueva Internacional ese versículo dice así: por esto ahora voy a seducirte y te llevaré al desierto y te hablaré con ternura. Mis hermanos, si estás pasando por desierto, si estás pasando por un momento difícil de tu vida, si sientes que de pronto Dios se ha olvidado de ti, hoy quiero decirte la palabra del Señor para ti. Te seduciré y te llevaré al desierto y te hablaré con ternura. ¿Sabes? Yo conocí al Espíritu Santo y no creas que para mí ha sido facilísimo. Ha sido con luchas, con guerras, pero Él ha estado allí conmigo. Y cuando más pequeño me siento, en la soledad, allí en la oscuridad de mi habitación, y le digo: Señor, soy pequeño delante de tus ojos, Él me deja dormir y a las 3 de la mañana me despierta con una palabra dulce. Él nunca me deja sin palabras. Él siempre me habla a través de su palabra y a mi corazón, y sé porque sé. Miren, que yo le decía: Señor, háblame sobre esto o sobre lo otro, y yo abría la palabra y Él me da un versículo exacto a lo que yo había orado. Porque tú te mueves en el desierto, y en el desierto Dios te está viendo y está preparando tu corazón y te está preparando para un tiempo sin igual. No estás solo, no estás sola. Dios permitió que entraras a un desierto. No te preocupes. Dios está ahí, está viéndote. ¿Has considerado a mi siervo Antonio? ¿Has considerado a mi sierva Ligia? Le dice a Satanás. ¿Has considerado a mi siervo Edwin? ¿Quién como ellos? ¿Quién como mis hijos? Dios alardeando de ti. Y Él hoy te promete que Él te va a seducir en el desierto y te va a hablar tiernamente. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de lo que Él habla cuando estás pasando por momentos difíciles. Cuando todas esas demandas se levantaron, yo le dije: Señor, ¿qué voy a hacer? Porque no es fácil. Y Él me dijo: yo soy tu abogado.
Y yo no sé qué estés pasando tú en esta noche, en esta tarde. Pero hoy quiero decirte, Él te va a seducir y te va a hablar dulcemente, tiernamente en el desierto en el que has estado. Pero no solamente eso, cuando Él te habla en el desierto, te envía. Job no era ni pastor, ni profeta, ni sacerdote, ni tenía un ministerio como tal. Era un hombre del común, como tú o como yo. Pero Dios prueba a sus hijos. Dios prueba a sus hijos. Y Él mira sus corazones. Y si los halla fieles, los bendice. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿eres un hijo de Dios? ¿Estás pasando por pruebas? Dios te va a bendecir. Quiero que te pongas de pie en esta hora. Si esta palabra tocó tu corazón, quiero que se lo digas al Señor. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor. Venimos a presentar nuestras vidas a tus pies. ¿A quién más podemos ir, Señor, si solo tú tienes palabra de vida y de verdad, como lo dijo Pedro en medio de su prueba? Yo me aferro a esa palabra que nos diste, Señor. Por eso ahora voy a seducirla y la llevaré al desierto y le hablaré con ternura, dice tu palabra. Hoy, Señor, vengo delante de ti y te pido que nos hables. Te pido que no te olvides de nosotros, Señor. Mira las aflicciones de tu pueblo, de las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Vuelve tu rostro en nuestras vidas y déjanos decir como lo dijo Job: de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Hoy vengo a ti, Señor, a presentarte este momento a tus pies. Y si he hallado gracia delante de tus ojos, Señor, te pido que un vislumbre de tu gloria venga hoy en medio de nosotros. Yo te lo pido, mi amado Jesús. Toca a tu pueblo. Espero que esta enseñanza te haya ministrado muchísimo. Si es así, por favor, dame tu like. A ti no te cuesta nada. A mí me sirve porque puedo llevar este mensaje a más personas. También te voy a pedir que te suscribas, que actives la campanita. Con eso serás parte de esta comunidad y sabrás cuándo llegan las nuevas enseñanzas para que las escuches. Te voy a pedir también que este mensaje lo compartas a tus conocidos, a tus amigos, a tus familiares, a tu pareja. Y también te voy a pedir que me escribas allí en el buzón de mensajes qué te pareció esta enseñanza. Estaré leyéndola y compartiendo un momento contigo. Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Hasta luego.